a comenzar. Este, bueno, ya ustedes conocieron al doctor Pulido del seminario anterior, el doctor Pulido genetista, que trabaja en el Hospital Universitario de la Universidad Central y, y está siempre dispuesto a colaborar con estas iniciativas. Y este seminario, siendo síndromes genéticos, por supuesto, es muy oportuna su presencia. En todo caso, les recordamos la vía por el chat de la pantalla a plantear sus inquietudes, sus preguntas y presentarles al doctor Luis Conde, ya residente, conocido por ustedes, quien nos va a hablar del tema. Adelante, pues. Gracias, doctor. Iniciar compartiendo pantalla. Cuando quieras reclamas el orden, Carlos. Ok, bueno, buenas noches a todos. Para el día de hoy, como ya estaba pautado y comentado previamente, vamos a ver lo que son los síndromes tumorales genéticos de tejidos blandos y huesos. Los monitores ya conocidos, el doctor Pedro Carballo, el doctor Moisés Getega, el doctor Luis Williams, la doctora Martelina Costa, el doctor Carlos Ginán, facilitador en persona, Luis Conde. Los objetivos para el día de hoy van a ser conocer los síndromes tumorales genéticos de tejidos blandos y huesos, y vamos a describir las características clínicas, radiológicas y histopatológicas de estos síndromes, mencionar el manejo y tratamiento para estas lesiones. Hay que tener en cuenta que la genética en el estudio de los sarcomas, recordando que los sarcomas son el 1% de todos los tumores malignos en humanos y el 15% de los tumores malignos pediátricos. Los sarcomas óseos son relativamente raros y representan solo el 20% de todos los sarcomas diagnosticados, o sea, el 0.2% de todos los cánceres. Teniendo en cuenta que Schwahoitz, para el año 93, en una publicación post-mortem, él hacía un comentario bastante importante y refería que y se iba a evidenciar en el tiempo el uso amplio de lo que significaba el microscopía electrónica y la inmunistoquímica. Ambos se iban a ver en el tiempo para las siguientes subclasificaciones. Esto lo traigo a colación porque la clasificación dada por Schwahoitz, que fue la primera clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es una clasificación básicamente histológica, y a partir de la cuarta clasificación es una clasificación que se basa en histológica y genética, y permitió avances significativos y cambios muy significativos en su forma de clasificar, valga la redundancia. La genética en el estudio de los sarcomas, en una mini revisión en el año 2015, hablaba de lo que es la patobiología de los sarcomas desde el punto de vista de la microRNA. Esto sacaba una revisión de diferentes artículos para el momento, donde comentaba que para la década se veían como la presencia ya de los estudios genéticos dentro de las lesiones tumorales, iban a ser significativos cambios dentro de todo este ímpetu, y ellos comentaban ya en ese momento lo que era la versatilidad del P53, que hablaremos a continuación, dentro de las patologías óseas y de otras entidades que se han visto en el tiempo de forma significativa. Además de esto, en el año 2018 hay un metaanálisis donde hablaba de la susceptibilidad genética para los sarcomas de tejidos blandos y huesos. Este recopiló 99 artículos en total con 37.000 o más de 37.000 pacientes, donde se diagnosticaron cerca de 300 diferentes lesiones genéticas, teniendo una gran importancia, ya que cerca más de las terceras partes de esta población en estudio dentro del metaanálisis presentaban alteraciones genéticas, lo que denotaba la susceptibilidad de las lesiones sarcomatosas, tanto de huesos como de tejidos blandos, dentro de lo que es la genética.
Entonces, por eso entramos que en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para el año 2019, ellos toman una nueva parte que se llama síndromes tumorales genéticos de tejidos blandos y huesos. Digo nueva porque en esto englobaron a varias entidades ya conocidas que pertenecían a otras o estaban clasificadas en otros grupos ya debido a principalmente su histología. Entonces vamos a tener ahora la encontromatosis, el síndrome de Li-Fraumeni, la displasia fibrosa, la osteocontromatosis múltiple, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Rosemont-Thomson y el síndrome de Werner, que hablaremos a continuación. La encontromatosis se define por múltiples encontromas que comprometen metáfisis y diáfisis de los huesos largos y cortos, también pudiendo afectar a huesos planos. En ella se van a ver entonces deformaciones por la presencia de estas lesiones encontromatosas dentro de los huesos. Existen tres presencias de encontromatosis, lo que se conoce como el síndrome Maffucci, que es la presencia de 2 o más encontromas y además la presencia de mangiomas de tejidos blandos. La enfermedad de Ollier, que es la presencia de 2 o más encontromas, pero afectando un hemicuerpo, y lo que se conoce también como la metacondromatosis, que son más de 2 encontromas y osteocondromas. Teniendo en cuenta que dentro de esta clasificación o dentro de este grupo de encontromatosis, la metacondromatosis pertenece a un gen o una mutación de gen completamente diferente, que es el PTPN11, dentro de lo que es el cromosoma 2. Sin embargo, las entidades como el síndrome Maffucci y la enfermedad de Ollier presentan una misma o presentan dos grupos de alteraciones, que son el IDH1 y el IDH2. Estas alteraciones se ven representadas dentro de lo que sería el citoplasma o dentro de la mitocondria en lo que es la enzimación del isocitrato. Si se altera la función de estos genes, vamos a tener una modificación o una alteración de su función, lo que le da entonces una nueva función y ellos dejan de producir glutamato a hacer otra actividad completamente diferente a la que ellos estaban enfocados, ¿ok? Siendo esto una alteración dentro de su función. Presentando entonces que dentro de estas entidades, las encontromatosis se presentan generalmente a nivel de lo que serían las metáfisis de los huesos largos y también puede presentarse en huesos cortos como en huesos de la mano y huesos de los pies, pero también puede presentarse en huesos planos como principalmente se ve en el ilio. Se generan entre la primera y segunda década de la vida y de estas, la presencia clínica fundamental que le da la forma inicial del diagnóstico es la presencia de nódulos en las manos o deformidades en los dedos. Esta también se puede presentar con dismetría en los miembros inferiores producto de las afectaciones en los huesos largos, los que se vuelven más cortos debido a su alteración en el desarrollo. Se puede presentar también con fracturas patológicas, sin embargo, esta es una presencia o todas estas lesiones encontromatósicas se presentan de manera indolora. La transformación maligna está entre el 30% según Schwarzhoitz y el 50% según Jaffe. Dentro de la parte radiológica, esto ya había sido comentado en un seminario anterior, vamos a ver grandes alteraciones a nivel del hueso, producto de múltiples encontromas, lo que va a modificar el desarrollo normal del hueso desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista macroscópico. Vamos a ver también las alteraciones en cuanto a la dismetría de las extremidades o las deformidades a nivel de las manos. Desde el punto de vista histológico, vamos a observar la presencia de múltiples encontromas que son caracterizados por ese tejido cartilaginoso que va a estar rebordeado o va a estar encapsulado por un tejido osteoide, ¿ok? El tratamiento realmente no tiene un tratamiento específico, ya que estas lesiones no son dolorosas y pueden ser removidas solo cuando presentan alteraciones por la compresión, por deformidades. Las formas de cirugía son generalmente correctivas, incluida también la amputación en aquellos casos donde la función de la extremidad ya no sea viable. El tratamiento para las lesiones no óseas, como el síndrome de Maffucci, suelen ser médicos.
El pronóstico en general para la malignización del acondrosarcoma es del 40% y es más frecuente en afectaciones esqueléticas graves o en afectaciones de huesos largos y planos. Entrando en otra entidad, el síndrome de Li-Fraumeni es un trastorno hereditario autosómico dominante poco frecuente, asociado con una línea germinal heterocigota genética en el gen supresor del TP53. Al ser un trastorno hereditario autosómico dominante, esto va a representarse como que tiene el 50% de probabilidades de dejar en su descendencia una carga de este gen. ¿Ok? Se representan en incidencia en uno entre 5.000 a 20.000 habitantes. Esto se va a ver también por la modificación del cromosoma 17 y el TP53 es uno de los genes más estudiados y esto nos ha permitido saber que el P53 actúa desde lo que es el arresto celular hasta la apoptosis celular. Sin embargo, el síndrome de Li-Fraumeni tenemos que tener en cuenta que no solamente se puede ver evidenciado por las alteraciones del P53, ya que existe un 5% de pacientes que pueden verse con alteraciones de otras cargas, como el MDM2, el cual va a ser por otras alteraciones directamente al P53, ¿ok? Existen criterios diagnósticos para lo que sería el manejo del síndrome de Li-Fraumeni. En el año 1969 se presentaron algunos de estos como un probando con un sarcoma diagnosticado antes de los 45 años, un familiar de primer grado con cualquier cáncer antes de los 45 años y un familiar de primer o segundo grado con cáncer antes de los 45 años o sarcoma de cualquier edad, presentando también las diferentes o los múltiples neoplasias primarias. Estas neoplasias primarias son sarcomas de tejidos blandos, osteosarcomas, cáncer de mama, tumores cerebrales, leucemias y cáncer adrenocortical. Hay que tener en cuenta que en la primera década de la vida, las pacientes que sufren síndrome de Li-Fraumeni tienen 50% de probabilidades de presentar alguna de estas lesiones malignas. Y después, en los 35 años para el sexo femenino y 46 años para el sexo masculino, tienen un 100% de probabilidades de presentar alguna de estas alteraciones si no la ha presentado durante el resto de su vida, ya que él puede verse representado por estas diferentes entidades, de forma que puede presentar un cáncer de mama al mismo tiempo que está presentando un osteosarcoma de forma primaria, y estaríamos entonces bajo la presencia de un síndrome de Li-Fraumeni probablemente. Existen entonces otros criterios diagnósticos que fueron presentados en el año 2009 por Sopren, donde la presencia familiar de un probando con un tumor con una edad menor a los 46 años y al menos un familiar en el primer o segundo grado con una alteración en relación al síndrome de Li-Fraumeni, también con tumores primarios probando con tumores múltiples, 2 de los cuales sean tumores relacionados con el síndrome de Li-Fraumeni, como les comentaba anteriormente, con el primero ocurriendo a una edad menor de 46 años. O cánceres raros probando diagnósticos con un tumor adenocortical o un carcinoma de plexo coroides, independientemente de la historia familiar. Hay que tener en cuenta que debido a las alteraciones que presentan el síndrome de Li-Fraumeni y de las múltiples entidades malignas que pueden presentarse, también se dividen en grupos etarios, o se ha dado a determinar por grupos etarios en cuáles se presentan o cuáles son las alteraciones que más se presentan. Por lo menos desde en la primera década de la vida, de 0 a 10 años de edad, se van a ver representados principalmente por sarcomas de tejidos blandos, los tumores cerebrales y el carcinoma cortical suprarrenal. De 11 años a 20 años, van a presentarse los tumores óseos como el osteosarcoma, y los mayores de 20 años, el cáncer de mama es la predilección y los tumores cerebrales. El síndrome de Li-Fraumeni como entidad es bastante, hay que pensarla bastante debido a que son entidades que de forma inicial nosotros vamos a tratar a un paciente con una relación hacia una patología cancerígena, maligna, pero que tienen una carga genética importante. Entonces tenemos que tener en cuenta que para poder llegar a lo que es el probable diagnóstico de un síndrome de Li-Fraumeni, tenemos que también tener que enmarcarnos a los antecedentes familiares y a los antecedentes personales de estos pacientes. La displasia fibrosa, en cambio, es una enfermedad no hereditaria en la que se desarrolla un tejido normal en lugar del hueso.
En esta se van a ver múltiples imágenes, múltiples lesiones líticas en el interior del hueso, las cuales se pueden presentar de manera monostótica en el 70% de los casos o poliostótica en el 30% de los casos. Además de esto, pueden verse involucrados con endocrinopatías y lesiones cutáneas hiperpigmentadas conocidas como manchas de café con leche o manchas de café, que se presentan en el síndrome de McCune-Albright y el síndrome de Masson-Brunt, donde se presentan mixomas de músculos esqueléticos. La displasia fibrosa en general tiene una predilección entre la segunda y tercera década de la vida, pero puede afectar durante todos los grupos etarios. Además de esto, una predilección pequeña por el sexo femenino y afectando lo que es el fémur proximal, huesos del cráneo y costillas. Sin embargo, existe una versión poliostótica multisistémica donde pueden haberse afectados múltiples, o mejor dicho, casi todos los huesos, y esta presencia es sumamente maligna, ya que tiene altas alteraciones hacia la malignización. La displasia fibrosa es una alteración posigótica, una mutación posigótica, en la cual se va a ver alterado lo que es el GS-alfa, que va a actuar sobre lo que es la producción de la ATP. Esto va a dar la modificación a nivel de lo que es la estructura ósea de un tejido medular, de un tejido medular de hueso normal, por lo que sería un tejido fibroso. Entonces, vamos a ver que las alteraciones desde el punto de vista radiológico, la medular del hueso se convierte en una lesión lítica, en la cual puede ser múltiple o única, como estábamos comentando, y aquí podemos ver en la tomografía cómo esa lesión va a estar circunscrita por el hueso, pero es bastante lítica, y desde el punto de vista de la resonancia magnética respeta generalmente las partes blandas. Y en la gammagrafía siempre es hipercaptante debido a su contenido celular. Sin embargo, existe esta lesión que se conoce en callado de pastor para el fémur, la cual es uno de los diagnósticos diferenciales con respecto a la displasia fibrosa. Si nosotros estamos bajo esta presencia, de esta alteración, por las deformidades presentes, por las modificaciones de la displasia fibrosa, vamos a ver el callado de pastor del fémur. Desde el punto de vista histológico también tenemos que tener en cuenta que vamos a ver cómo el tejido óseo va a encubrir a todo un tejido de contenido fibroso de forma de tejido fusiforme, que también se conoce o se describe como en letras chinas. Estas letras chinas se van a estar compuestas por un tejido de fibroblastos que se pueden estar dispuestos de forma esteriforme o una forma algunas veces mixoide. Debido a que esta presencia de tejido fibroso, vamos entonces a tener el diagnóstico diferencial con el fibroma desmoplásico, la displasia fibrosa y el osteosarcoma bien diferenciado debido a ese componente celular. Sin embargo, no vamos a tener la presencia de grandes alteraciones de forma esteriforme, como en el fibroma desmoplásico o en la displasia osteofibrosa, y en el osteosarcoma no vamos a tener la presencia de unas alteraciones desde el punto de vista histológico. Puede verse en algunos casos modificado por un callo de fractura, o puede darse el diagnóstico diferencial por un callo de fractura, el cual no fue evidenciado en un primer momento la lesión, y por la exuberancia y las modificaciones dentro del punto de vista macroscópico radiológico puede darse hacia un diagnóstico diferencial, pero desde el punto de vista histológico es completamente diferente. Igualmente, por las modificaciones anatómicas puede verse entonces con respecto a la parte de vista radiológico, algunas veces con la enfermedad de Payet y el fibroma no osificante, de los cuales son completamente diferentes en su histología. La displasia fibrosa en cuanto al tratamiento es bastante amplio, ha sido bastante discutido y en la literatura existen muchos tratamientos, debido a que existen tratamientos quirúrgicos, el cual es evaluable en el tiempo. Generalmente se decide el tratamiento quirúrgico en pacientes que ya han llegado a su madurez ósea y en pacientes en los cuales se está evidenciando que el dolor y la deformidad está alertando hacia la probable presencia de una fractura patológica.
por lo cual se puede entonces utilizar el tratamiento quirúrgico para las modificaciones de estas alteraciones estructurales y poder llevar a una mejor alineación del hueso. La utilización de medicamentos como los bifosfonatos para disminuir también esa presencia de osteoclastos o la presencia de las lesiones líticas ha dado un tema discutido, ya que en algunas literaturas nos representan como los bifosfonatos una buena evolución. Sin embargo, su uso actual, aparte de disminuir un poco esas modificaciones, también se está utilizando para la disminución del dolor en los pacientes que presentan dolor por las modificaciones de la displasia fibrosa. El denosumab está también en discusión, ya que de forma inicial, cuando fue utilizado, se evidenció una gran mejoría, pero inmediato a la suspensión del denosumab se vio un repunte significativo de las alteraciones e incluso de fracturas en pacientes con displasia fibrosa. Actualmente se ha llevado a discusión y existen trabajos donde están utilizando nuevamente denosumab en modificaciones de dosis. El tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, también se está utilizando actualmente para el manejo del dolor de estos pacientes, teniendo una evidencia significativa en las alteraciones o en la mejoría de las alteraciones de la displasia fibrosa. Sin embargo, hacia donde vamos son hacia las nuevas terapias de focalización molecular, las terapias de genes y las terapias basadas en las madres. Estas terapias son la punta de lanza actual dentro de la terapia genética y que se está buscando para tratamiento y disminuir las lesiones de displasia fibrosa desde el momento de su diagnóstico hasta el paciente se desarrolle por completo. Existe una clasificación radiográfica dada por Sang en el 2015, en la cual si seguimos con estos tratamientos médicos, podemos entonces evidenciar un pronóstico dependiendo del tipo en el cual se encuentre la deformidad del fémur. Si evidenciamos que el paciente, por ejemplo, nos encontramos con un tipo 2, con una disminución de la resistencia ósea sin una deformidad angular, y estamos en tratamiento con bifosfonato o denosumab y tiene una evolución significativa, significa que no vamos a pasar ni a tipo 3, ni a tipo 4, ni a tipo 5. Sin embargo, si en algún momento este paciente evoluciona en alguna de estas entidades, entonces esto se ha dado como un valor pronóstico y tiene cierta relevancia actual para los tratamientos médicos dentro de la displasia fibrosa. La osteocondromatosis múltiple, también conocida como la exostosis cartilaginosa múltiple, se llega a su diagnóstico al evidenciar 2 o más osteocondromas en la región yuxta epifisiaria de huesos largos. En estas lesiones podemos tener la presencia de múltiples osteocondromas de forma pediculada o de forma sésil, como lo tenemos acá. En este caso tenemos las dos presentes. Se representan 1 por 50.000 personas, según la segunda década de la vida, con una preponderancia masculina típicamente surge en el esqueleto apendicular, en el fémur distal, tibia proximal, húmero proximal, puede afectar huesos planos como el ilion y la escápula, y el 60% tiene un antecedente familiar positivo de un osteocondroma múltiple. En este caso, también vamos a ver que las alteraciones a nivel de lo que sería el desarrollo de las extremidades se va a ver afectado por la presencia de estas grandes alteraciones o grandes lesiones de forma múltiple, puede presentarse de manera dolorosa, principalmente por alteraciones a nivel de lo que serían las partes articulares, como compresión de paquetes vasculonerviosos, presentando entonces alteraciones entre la función y situaciones dolorosas. En la osteocondromatosis múltiple suele ser dolorosa. Desde el punto de vista macroscópico, vamos a ver la presencia de estos múltiples osteocondromas que van a estar respetando lo que es que van a estar en contacto con la medular del hueso. Esto también vamos a tener en presencia que va a ser un tejido cartilaginoso que quiere asemejarse en cierto punto con respecto a lo que sería el cartílago de crecimiento. Sin embargo, cuando estamos bajo una presencia de alteraciones bastante significativas con atipias celulares y las alteraciones propias de una malignización, tenemos que ya pensar que esta osteocondromatosis pasó a ser un condrosarcoma, la cual es la malignización de la osteocondromatosis múltiple. Ella es presentada por el X1 y el X2.
las cuales se encuentran ubicados en lo que serían los cromosomas 8 y cromosomas 11. Estos van a ser localizados en el retículo endoplasmático y catalizan la polimerización del heparansulfato. Estamos hablando entonces de que el heparansulfato es una de las grandes moléculas que componen a lo que sería el componente cartilaginoso, y en este caso se supone que estas dos proteínas son esenciales para el factor de crecimiento de fibroblastos y la señalización del spot indio dentro de la placa de crecimiento normal. Cuando tenemos entonces modificaciones de estas alteraciones, vamos a tener la presencia de la osteocondromatosis múltiple, como entonces ellos quieren asemejarse a múltiples lesiones con el núcleo de crecimiento en sí. Su diagnóstico diferencial son con dos entidades: el condroma de superficie perióstico, el cual no tiene contacto con la medular del hueso, y el osteosarcoma de superficie paroquial, el cual tampoco tiene contacto con la medular del hueso, en cambio, pero sí pueden algunas veces infiltrarlo, pero desde el punto de vista histológico son completamente diferentes. Su pronóstico en general, la transformación maligna es del 0.5 al 5% según los trabajos que se han presentado, y estos son pacientes que se deben de evaluar en el tiempo para ver si su tratamiento quirúrgico puede ser para disminuir un poco sus condiciones, e incluso puede llevarse a mesas quirúrgicas para mejorar el dolor o la resección de algunas de las lesiones de osteocondromatosis que estén presentando compresión o alguna clínica de deformidad de la extremidad. Por otro lado, vamos entonces a hablar ahora de la neurofibromatosis tipo 1. Es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por tumores neurofibromas complejos y multicelulares, y con menos frecuente por tumores malignos de la vaina del nervio periférico y gliomas del nervio óptico. Estas lesiones vamos a ver entonces cómo también se acompañan de las lesiones con manchas de café, las cuales son la presencia de la mutación del gen supresor de tumores del neurofibroma 1, el NF1, que se encuentra a nivel del cromosoma 17, y raramente se presenta por una microdelección de ese cromosoma 17, en solo el 5%. Siendo entonces también autosómica dominante, tienen la carga en el 50% de la descendencia. Esta lesión, al igual que lo que es el síndrome de Li-Fraumeni, tiene ciertos criterios diagnósticos. Si tenemos dos o más de estos criterios del año 1987, estamos hablando de que si son 6 o más máculas de café con leche mayores a 5 milímetros de diámetro antes de la pubertad, o mayores a 1.5 milímetros de diámetro después de la pubertad, pecas axilares o inguinales con pliegues cutáneos, 2 o más neurofibromas dérmicos o un neurofibroma plexiforme, 2 o más amartomas de iris, que son conocidos como nódulos de Lynch, como podemos ver en la imagen, un glioma en la vía óptica, una displasia distinta de huesos largos que involucran el ala esfenoidal, el adelgazamiento de la corteza de huesos largos con o sin pseudoartrosis, o un familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 1. Si presentamos entonces 2 o más de estos, ya estamos hablando bajo la presencia de una neurofibromatosis tipo 1. Un trastorno raro que se presenta de igual forma para sexo femenino como masculino, y en 1 de cada 2.500 a 3.000 nacimientos es donde se presenta. En este caso vamos a ver las imágenes de lo que es los neurofibromas, estas lesiones cutáneas que pueden aparecer en cualquier área del cuerpo. Pueden aparecer también las manchas de café con leche, las cuales junto con los neurofibromas, si se presentan a nivel de lo que serían los pliegues axilares o inguinales, también dan criterios diagnósticos. Y estas lesiones que vemos, que son los amartomas de Lynch o nódulos de Lynch, que se presentan a nivel del ojo. Dentro del punto de vista de la oncología ortopédica, vamos a tener la presencia de una escoliosis, que puede ser una de las partes afectadas también debido al desarrollo de esta columna. Esta escoliosis es progresiva o tiende a ser progresiva, y por lo cual también tiende a requerir tratamiento quirúrgico. También puede verse presencias como la pseudoartrosis a nivel de la tibia, o o modificaciones o alteraciones en las corticales de los huesos largos.
Su diagnóstico diferencial son también con síndromes como el síndrome de Leigh, el síndrome de Macular-Ryan, que nosotros habíamos hablado ya de esto, este síndrome es la displasia fibrosa, el síndrome de Noonan con lentiginosis y el síndrome de Proteus. Estas entidades están acompañadas junto con las lesiones de café con leche o las lesiones, diferentes lesiones a nivel de la piel. El síndrome de Leigh va a verse también con lesiones con una piel mucho más lesiva, sin necesariamente las modificaciones a nivel de hueso. Y el síndrome de Noonan con lentiginosis, generalmente una neurofibromatosis tipo 1, la cual no se presenta con alteraciones desde el punto de vista óseo. Actualmente existe un tratamiento dado por la FDA desde abril del presente año para tratar pacientes pediátricos de 2 años o más. Se llama Koselugo, selumetinib. Es un inhibidor de la quinasa, lo que significa que funciona al bloquear una enzima clave, lo que ayuda a detener el crecimiento de células tumorales. El pronóstico en general es bueno, pero va frecuentemente acompañado con una morbilidad significativa debido a alteraciones con las neoplasias y la presencia de enfermedad vascular que hacen decesos tempranos de estos pacientes. El tumor maligno de la vaina nerviosa periférica tiene por lo general un pronóstico desfavorable. Siguiendo entonces, vamos a hablar de otra entidad, que es el síndrome de Rothman-Thomson. Este síndrome es extremadamente raro. Es un trastorno autosómico recesivo que consiste en lesiones cutáneas en cataratas y anomalías esqueléticas como disostosis y displasias que producen huesos en formas anormales. La presencia de estas múltiples lesiones a nivel de la piel van a acompañar del paciente. Se conoce también como poiquilodermia congénita. El predominio es más masculino que femenino, una relación 2 a 1, como les comentaba, desde el primer año de vida, y las lesiones cutáneas como eritematosas y maculopapulares con áreas de hiperpigmentación son muy características. Estos pacientes generalmente se presentan con sensibilidad a la luz, cataratas juveniles, baja estatura, retraso del crecimiento, calvicie prematura, hipogonadismo y desarrollo de neoplasias malignas de la piel. Sin embargo, muy a pesar del hipogonadismo, también se han dado casos donde se ven que estos pacientes pueden llegar a la reproducción antes de los 20 años. Los osteosarcomas convencionales se presentan en el 30% de los pacientes, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes se pueden presentar también con alteraciones o displasias a nivel de los huesos, no solamente con la presencia de osteosarcomas. Se debe al gen helicasa REC-L4, que es del cromosoma 8. Este gen va a activar o va a trabajar con diferentes áreas. Puede trabajar desde la replicación del ADN hasta la reparación de bases de decisión. Pero, al ser un gen tan poderoso, vamos a decirlo así, dentro de su trabajo, va a presentar entonces múltiples alteraciones desde el punto de vista funcional en el organismo. El síndrome de Rothman-Thomson, su diagnóstico diferencial van a ser con diferentes entidades que se presentan con modificaciones a nivel de las estructuras de las partes blandas, como la crogeria, la queratosis congénita y el síndrome de Kindler, y además el síndrome de Brown. También puede verse con el síndrome de Werner, que vamos a hablar a continuación, ya que disculpen, ya que el síndrome de Werner, en este tipo de alteraciones, se ven o se conocen como progeria, o sea que un envejecimiento rápido. También puede verse con el síndrome rapadilinio, en el cual se ven alteraciones a nivel de los huesos, o el síndrome de Bayer-Gerol también. El síndrome de Werner es un trastorno progresivo poco frecuente que se caracteriza por la aparición de un envejecimiento inusualmente acelerado. Les traigo en la imagen a continuación de lo que es Benjamin Button, porque conociendo la historia de Benjamin Button, la gente se daba a preguntar si esto en realidad pasaba, y resulta que pasa, pero al revés. ¿Ok? ¿En qué sentido? Son pacientes que generalmente son jóvenes, pero van a presentar un envejecimiento rápido. En este caso vamos a ver la presencia de una paciente que fue seguida en tiempo, ya determinándose con el síndrome de Werner, y como vemos que ya a los 36 años ya tenía
la presencia de canas, alopecia, la utilización de lo que serían lentes para su visión, y posteriormente, ya a los 56 años, la paciente tenía modificaciones en las estructuras de la piel, lo cual le limitó la marcha y produjo úlceras a nivel de retropiel. Esto se debe a la alteración del gen WRN, el cual es una inestabilidad genómica, y va a producir difusión celular, va a perder la proliferación de la homeostasis celular y la pérdida también de células. De hecho, cuando se estudiaron la replicación celular dentro de los pacientes, un paciente normal y un paciente con síndrome de Werner, se vio que la replicación celular de estos era 20 veces menor que una replicación celular de un paciente, de una persona normal. Entonces, esto daba también a la presencia de tumorogénesis y características genéticas propias. La tasa de crecimiento de estos pacientes es anormalmente lenta y se detiene en la pubertad, presentando entonces baja estatura y una relación de bajo peso con respecto a la altura. Los pacientes a los 25 años ya presentan canas y presentan alopecia, pérdida de cabello. La pérdida de tejido adiposo subcutáneo también es característico de estos pacientes, y atrofia muscular. La degeneración de la piel, particularmente en la área facial y en la parte superior de los brazos y de las manos, y en la parte inferior de las piernas y de los pies, es muy característico, por lo cual ellos se asemejan mucho a lo que sería una persona en su tercera edad, teniendo los pacientes cerca de los 20 a los 35 años de edad. Este síndrome va a estar relacionado con lo que es la displasia mandibular sacra, la lipodicotrofia parcial, debido también a las modificaciones en la lipodicotrofia parcial con respecto a la pérdida también del tejido graso. El síndrome de Rothman-Thompson, que lo vimos anteriormente por las características que tienen estos pacientes que se asemejan a una persona de edad, y el síndrome de Hutchinson-Gilford, que es una progeria, pero esta es mucho más grave y se presentan en niños, en recién nacidos, los cuales después de postnatal ya presentan alopecia, presentan la presencia de canas y características de pérdida de tejido graso. Este síndrome, dentro del tratamiento, son medidas apropiadas que pueden variar del tumor específico que va a presentarse, ya que él tiene una predilección hacia el osteosarcoma también. También puede incluir la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia y otras medidas, debido a que estos pacientes van a necesitar un manejo multidisciplinario desde su diagnóstico temprano. Generalmente, a pesar de la presencia de todas las características nombradas, estos pacientes se van a realizar su diagnóstico cerca de los 20 años de edad. Para llevar a casa, las terapias que se dirigen a estas redes de señalización y regulación de genes, en combinación con el tratamiento estándar de atención, pueden ser el componente fundamental para mejorar significativamente los resultados del tratamiento en pacientes con sarcoma u otros tipos de cáncer. El manejo multidisciplinario prevalece para estas lesiones, teniendo en cuenta que el paciente va a ser manejado no solamente por oncología ortopédica, sino incluso puede verse manejado por un dermatólogo o por un pediatra desde sus épocas tempranas de nacimiento, o por un internista por la producción de diferentes características hormonales, y teniendo muy en cuenta, ya que estamos hablando de síndrome, que un genetista debe acompañarnos para el manejo multidisciplinario que maneja estas lesiones. Esta imagen que vemos a continuación es una imagen del Cancer Quest, en el cual nos representan las áreas donde tenemos diferentes tipos de señalización que ya están dadas para, por lo menos, el tumor de cáncer, donde vemos el P53 de pulmón, disculpe, el P53, también a nivel de tejido óseo, el P53 nuevamente, a nivel gástrico, el P53 nuevamente, y a nivel de lesiones en la cara, donde vemos también el P53. No es que les quiera vender el Lipromen, sino que son entidades que ya han sido estudiadas y han sido muy bien diseñadas para estas lesiones. Y es una imagen bastante representativa de cómo la genética va a ir en camino hacia no solamente el estudio de los sarcomas, sino el estudio de los cánceres en general. Son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.
Bueno, Luis, gracias por tu presentación. La verdad es que es una patología bien particular. Hay algunas enfermedades que no son tan infrecuentes como son la encontromatosis múltiple y la osteocontromatosis múltiple y quizás lo que hablaste tú de la displasia fibrosa como parte del síndrome de McCune-Albright. Pero en general son cuadros las demás más bien raros, ¿no? Ahora, nuestro interés es saber que son patologías que tienen una connotación oncológica y que, como decíamos en días pasados, la genética cada vez tiene que ser más tomada en cuenta con más frecuencia para entender la ocurrencia de estas patologías. Y así lo demuestran las propuestas de la OMS en sus nuevas clasificaciones, donde prácticamente, como decía la vez pasada, entre la genética junto con la biología molecular y todas estas cosas ya más profundas son las que están determinando estas clasificaciones. Como comenté al comienzo, tenemos el privilegio de tener con nosotros el doctor Aníbal Pulido, quien es genetista de la Universidad Central de Venezuela y será muy interesante su intervención. Por favor, profesor Pulido. Buenas tardes a todos y quiero agradecerle tema tan importante que para mí siempre ha sido un reto. Además, felicitar a Luis por ha hecho una excelente exposición. Yo voy a proyectar algunas imágenes a riesgo de ser un poco básico, pero para complementar la excelente exposición de las distintas etiologías que tiene esta patología, porque la clave en el diagnóstico de estos síndromes genéticos, la clave exacta puede ser toda esa cantidad de genes que acaba de mencionar Luis y que puso muy bien en esta última diapositiva, en este momento son probablemente fáciles de identificar a través del estudio genómico. De manera que si me permiten compartir pantalla, entonces voy a presentar algunas diapositivas rapidito para hacer honor al tiempo. Adelante, doctor. Ajá. Siempre comienzo con la primera diapositiva, que es la... ok. Esta es la imagen de la doble cadena de ADN que hace diseñaron y publicaron en un tipo de apenas 2 páginas que se fue en Nature en el año 53. Y hoy a lo que nos tiene trabajando desde ese el ADN y su expresión. Como bien señalaba el doctor, hay que identificar los genes de cada patología, pero no siempre la identificación genómica es exactamente lo que es. Y por eso nosotros tenemos que formar parte del equipo en donde el director de la orquesta es el oncólogo terapeuta, el oncólogo ortopedista. Con la ayuda del radiólogo y del patólogo son los que van a definir cuál es la patología y luego, por referencia al genetista, vamos a hacer el estudio genético. Entonces, ¿qué se estudia? Y para eso, pues sencillamente lo que se estudia son marcadores genómicos, marcadores de sospecha, marcadores estimatorios o marcadores de pesquisa. Así estudiados, nosotros tenemos que empezar con lo más importante, lo más básico y lo que hacemos en nuestro país, que es la citogenética. Un poquito más avanzado en la estructuración del diagnóstico están los microarreglos que se conocen en la terminología anglosajona como microarray, y después los estudios de secuenciación. Entonces, en citogenética, fundamentalmente nosotros vemos este tipo de imagen donde ustedes ven en la señalada arriba y a la izquierda una ruptura cromosómica en la parte distal de ese cromosoma, en la parte de abajo y a la izquierda una delesión prácticamente de una parte de una cromátide, y cuando ven los patrones de bandas de grises en ese estudio cromosómico es cuando vamos a detectar una cantidad de
diagnósticos genéticos que vemos en estas tablas, por ejemplo. Tienen una lista de patologías tumorales y siempre casi todos, como se dan cuenta, dice cromosoma traslocado, una T al comienzo, al lado unos números que identifican el cromosoma y al lado unas letras que pueden ser Q o P que identifican las bandas. Y eso cada uno se traduce en un gen de fusión, que es un gen de fusión que está alterado, que está expresado, que puede ser un gen de fusión que es oncosupresor, que está mutado y no ejerce su efecto de protección. En esta otra, sarcomas también relacionados con predisposición genética a desarrollar cáncer, como bien lo mencionaba el doctor Leslie Raumeni, el Roman Thompson, la exostosia hereditaria, la NF1, el maquinoca y el ODR. Y aquí más adelante otra tabla donde más o menos es lo mismo, pero están además otra serie de genes. De manera que toda esta tabla tan grande, tan larga, prácticamente descrita en los manuales publicaron para entonces y que todos los años prácticamente se están renovando y se están actualizando. Los microarreglos es una técnica de análisis genómico relativamente sencilla, relativamente económica, que puede hacerse, y rápidamente aquí se los describo, una muestra del paciente comparada con una referencial de una genoteca, se mezcla, se hibridiza, una vez que se hibridiza se lleva a la computadora y el análisis computacional va a permitir expresar en estos verdes que ven aquí, que son ganancias, o estos rojos que está aquí, que son pérdidas. Y eso se ve eso se hace a través de este secuenciador. Este es un aparato que relativamente para lo que ayuda y para lo que cuesta, es una ganancia. Este aparato no vale más de $500,000 y aquí en este país no hemos podido lograr conseguir que se nos done al hospital universitario. $500,000 es una cifra ínfima para la gran cantidad de información y de utilidad que nos da. Y cuando uno ve el estudio, ve aquí exactamente lo que decía en el diagrama, ve aquí una secuencia de ganancias, una secuencia de pérdidas, y uno puede identificar genes. Por ejemplo, Luis mencionaba que la hipotromatosis múltiple, la isocitrato de hidrogenasa, que es la IDH1 y la IDH2, son cruciales para la formación de la hipotromatosis, pero se ha demostrado que para que esta hipotromatosis se convierta en un condrosarcoma no son tan cruciales que esas dos IDH1 y IDH2 estén mostradas. De manera que eso es un dato importante a saber en la progresión de estas patologías. Igual pasa con la P53. La P53 es un marcador de sobrevida que nos va a dar información sobre la posibilidad de progresión hacia empeoramiento del paciente. Entonces la microarray permite detectar ganancias o pérdidas cromosómicas, polimorfismo, mutaciones, cambio de expresión genética. ¿Y eso qué traduce? Establece si hay un perfil o un patrón de una enfermedad. Y ese patrón nos va a decir que hay susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Esa susceptibilidad nos va a permitir establecer respuesta o resistencia a una determinada terapéutica, como mencionaba el doctor Conde, a las nuevas terapias que se están utilizando, bien sea terapia génica, terapia de células madres, etc. Por último, ya voy a terminar con esto, la secuenciación, que la traigo aquí en este diagrama para que ustedes vean cómo se explica la secuenciación. Este es un cromosoma básico cualquiera, puede ser un cromosoma del grupo C, un cromosoma del grupo A, por ejemplo. Aquí se ve el patrón de bandas y vean que este es en coloración guinza, que se corresponde la banda con estas depresiones e insinuaciones del cromosoma. Esto a su vez en un corrido electroforético se ven así, y aquí están las bases púricas y pirimídicas. Pero lo más importante de esto que se traduce en estos punticos rojos, que sumados dan esto, que son los exomas. Y vean que lo azul son los intromas, o estos son los exones y estos son los intrones. Eso, los exomas, el exoma en total, no llega al 1% de la información genética que tenemos en los cromosomas, pero representa el 85% de las mutaciones que podemos obtener en el ser humano. La configuración espacial, la configuración de esta molécula, de esos exomas, es lo que nos va a dar la calidad de las enzimas, de las proteínas que pueden estar mutadas en un momento dado para dar una determinada patología. Entonces, la secuenciación de nueva generación puede ser completa con el exoma o el genoma completo. La diferencia es que cuando es el exoma son solo los exones, cuando es el genoma completo son genomas más intrones, y puede darnos aquí en esta tabla una comparación de cómo se logra el diagnóstico molecular con el cariotipo solo, viendo translocaciones de lesiones y duplicaciones, menos de 5%. Cuando es hibridación genómica comparativa ya 15%, y con secuenciación exómica total,
hasta un 25 a 30%. Fíjense que no llega al 100%. En las técnicas actuales se pueden hacer análisis de un solo gen, por ejemplo, cuando usted tiene NF1, cromosoma 17, no tiene que hacer una secuenciación exómica completa. Le hace NF1 solo para el cromosoma 17 y no gasta mucho dinero. Eso no cuesta tanto. Hay enfermedades, como ejemplo la progeria, donde hay que usar paneles de genes para esa gran cantidad de síndromes que están asociados, y la secuenciación de nueva generación, que es la última que se está haciendo. ¿Qué nos permite? Nos permite conocer el comportamiento cultural a partir del ADN y el ARN, esos microARN que están alterados, y hasta el 20% de los casos pueden presentar un ADN mutado. Y en esta genómica de nueva generación se pueden estudiar hasta 600 genes con una sola prueba, detectándose con esa prueba cuáles son los mejores fármacos para tratar ese tumor. Y estudiando el ARN puede predecir la respuesta adecuada a una quimioterapia específica hasta en un 70%. ¿A qué nos lleva eso? Con esto termino. A lo que se ha llamado la medicina de las 4P. La 4P, la primera P es la medicina predictiva, donde usted predice, incluso, como hacen en Finlandia, que cuando el niño ya nace, en la prueba esa que se le hace, que aquí se llama la prueba del talón, que nosotros conocemos como pesquisa neonatal, se pueden hacer hasta 150 enfermedades metabólicas, pues en ciertos países se puede detectar predisposición genética a patología tumoral desde recién nacido con esta prueba. Se puede hacer medicina preventiva por la intervención de hábitos para evitar aquellas patologías que tienen definitivamente un gatillo epigenético que nos detecta, que nos impulsa, que nos estimula la formación de una tumoración. Puede hacerse medicina personalizada a través de la identificación de la respuesta. Y lo último, quizás lo más nuevo, la medicina participativa, cuando se toca un paciente, se analiza un paciente que tiene unas condiciones y que hace todo lo que sea necesario para evitar, incluso se ha llegado ahorita, en este momento, y esto es algo relativamente reciente, hay pólizas de seguros, de empresas de seguros que están haciendo pólizas para cubrir el cáncer, aún sin pruebas genéticas. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Comentarios a la orden, cualquier cosa. Muchas gracias por su intervención, doctor Pulido. La verdad es que ha sido una presentación muy concreta, muy bien sintetizada de esta área tan extremadamente importante como estamos viendo, pero en la realidad, en la práctica, es desconocida para nosotros. O sea, nosotros hemos oído hablar de estas alteraciones, pero en la práctica realmente los clínicos somos ajenos pues a todas estas cosas de las que usted está hablando, pero hay una realidad, y es que esa propuesta en cuanto a lo que es la importancia de la genética está adquiriendo cada vez más validez, y todo pareciera indicar que todo el manejo de todo este tipo de cosas va en esa dirección, y cada vez más será tomado en cuenta los aspectos genéticos, ¿no? Como lo demostró usted con las 4P. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Veo aquí en el chat que haya ninguna pregunta ni ningún comentario. Pero, y bueno, no nos queda más sino que felicitar al doctor Luis Conde por su presentación, y agradecer la participación tan interesante y tan esclarecedora, si se quiere, de este tema, quizás un poquito oscuro para nosotros, ¿no? Quiero agregar, con su permiso, doctor Carballo, un dato. Por favor. Probablemente algunos de los oyentes y de los que participan están pensando que cómo hacen estos estudios. Pues, la muestra se puede tomar extraída por el cirujano oncólogo y se puede enviar al laboratorio que haga este tipo de patología. Aquí en Venezuela hay laboratorios capacitados para preservar la muestra, y bien sea en contacto con otros laboratorios del continente. Pues
Unidos o en Argentina, o incluso en Europa, se pueden hacer las pruebas que se solicitan. De hecho, cuando la capacidad económica del paciente, nosotros hemos solicitado la ayuda de estos laboratorios de afuera y hemos obtenido respuesta a la vuelta de cuando muy tarde, 3, 4 semanas, con resultados específicos para lo que se quieren, ya sea en microarreglos o en nivel de económica comparativa o en secuenciación exótica. La única diferencia, como se entiende, son estos exámenes relativamente costosos. Para nuestro país son sumamente costosos, pero por ejemplo en otros países son exámenes que relativamente los cubre la seguridad social o los seguros privados. Está muy bien. En todo caso, es interesante ese último comentario suyo, porque la verdad es que es bueno saber, pues, que nosotros, que tampoco es algo que está fuera de nuestro alcance, es cuestión de hacer la diligencia, quizás contactándolo usted en el Hospital Clínico Universitario, de manera que nos dé un apoyo para canalizar esos casos en los cuales consideramos que puede ser de ayuda al estudio genético. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, estamos pendientes. Recuerden que todos estos seminarios están siendo montados en el canal de YouTube y nos veremos el próximo jueves a las 7 de la noche con el tema de los sarcomas de células redondas pequeñas, indiferenciados de tejidos blandos y huesos. Muchas gracias y que tengan buenas noches.